hasta donde es posible. Bueno, tenemos un diseño especial, un diseño muy pero muy especial, que si ustedes trajeron una USB, se lo pueden llevar a sus respectivas iglesias, con la ayuda de Dios. Permítame, en el nombre del Señor, iniciar por aquí. Y yo sé que con la mayoría, porque estoy viendo aquí a la mayoría, pues nos conocemos, pero deseamos en el nombre del Señor, en primer lugar, ver, usted tiene ya su material ahí. ¿Cuántos lo tienen? Se ubicaron, ¿verdad? Tenemos nosotros ahí, yo quería resaltar esto, un logotipo. Ese logotipo que tenemos del Ministerio de Jóvenes en Guatemala, para los hermanos que son de otro país, se llama MIDE Joven, Ministerio de Jóvenes Nacional. Así se llama este ministerio aquí en Guatemala. Sin embargo, también tenemos nosotros dentro de ese logotipo una mano sosteniendo una antorcha. Si ustedes lo pueden observar, ¿verdad? Allí o en esta parte, ¿qué significa esto? Esa antorcha, por supuesto, significa la palabra de Dios. Y esa mano no es otra cosa que el Ministerio de Jóvenes sosteniendo la palabra de Dios que ilumine a todo el mundo. Y tenemos también dentro de esto un mapa, en este caso el mapa de Guatemala, y también, por supuesto, ahí está recostado sobre unas espigas que ya están maduras, que no es otra cosa que es la invitación a la cosecha joven. Entonces ahora, cuando nosotros hablamos de un sistema especial, que es al que vamos a entrar ahora, el GPS, estuvimos investigando un poco, y si usted tiene ahí su material, dice que es un sistema de posicionamiento global, el cual sirve para localizar determinados objetivos. Dentro de esto, se puede localizar en cualquier parte de la Tierra a través de implementar sistemas electrónicos en cada elemento que desee tener ubicado. Cuando hablamos entonces de GPS para los bilingües que están aquí, nosotros entendemos entonces que es un sistema creado en Estados Unidos, usado desde el punto de vista militar. Así lo empezaron ellos. Estados Unidos es el que manda a nivel internacional, algunos incluso le dicen que es el vigilante o el policía de la Tierra, porque ellos tienen 24 satélites dirigidos específicamente para monitorear cualquier punto de la Tierra. El GPS no es otra cosa entonces que un instrumento para localizar cualquier cosa e incluso personas que puedan ser localizadas con un rango, miren cómo es de tremendo el asunto, con un rango de error de 1 a 5 metros. Quiere decir que en este momento nosotros que estamos aquí estamos siendo monitoreados por 24 satélites y saben dónde estamos exactamente. ¿Por qué? Anoche lo mencionaban unos hermanos, especialmente de Nicaragua. Ustedes, por eso les decía, este es un tema posmodernista en cuanto al enfoque tecnológico, porque ayer estaban hablando del mapa de Google. Entonces, ustedes, la mayoría de los que están aquí, la famosa propaganda o publicidad del desfrijolízate, que ha tenido un impacto terrible, está haciendo que muchas personas ahora tengan también lo que mencionaron anoche, los smartphones, que son teléfonos inteligentes. La mayoría, por no decir un 98%, de esos teléfonos inteligentes traen integrado un chip especial, una dirección especial, para que a ustedes lo localicen, estén en cualquier punto del planeta Tierra donde se encuentren. Así sea el Polo Norte, así sea la Antártida, en el Polo Sur, en donde ustedes se encuentren, pueden ser localizados a través de esos teléfonos. Es uno de los avances de la tecnología.
La Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Daniel que en este tiempo iba a ser uno de los símbolos, una de las señales que íbamos a tener, porque el Señor le dice a este muchacho, la ciencia se va a aumentar. En la época de la humanidad han pasado muchas formas, en las formas que el Señor ha permitido que sucedan, y dentro de eso ha habido épocas industriales, han habido todo tipo de épocas, y ahora estamos en la época de la información, a tal extremo que ustedes van a ver, lo que nosotros manejamos es información tan terrible, que por ejemplo, algunos se recordarán el Apolo, el que llegó a la luna por primera vez, esa nave espacial. Dice que un teléfono de los que ustedes cargan ahí tiene una computadora más potente que la que llevaba el Apolo que alunizó en los años 60. Así de terrible es lo que ustedes cargan. No sé si se han dado cuenta, una potencia terrible que ustedes cargan ahí con sus teléfonos. Sin embargo, ese teléfono que ustedes compraron hace 3 meses ya es obsoleto en cuanto a tecnología, porque cada 3 meses se está renovando la tecnología. ¿Qué sucede con esta adaptación de este tema? No hay nada peor, y por eso creo que era la urgencia a nivel nacional e internacional, no hay nada peor que tener a muchachos que no tengan accionado su GPS espiritual, que no sepan dónde están, y por lo tanto va a ser muy difícil que puedan ser localizados. El Señor nos habla de algo muy especial, porque es altamente necesario que nuestra generación, la generación de ustedes, sepan y vivan lo siguiente. Dice, primero, debemos de saber quién es Dios. Porque si yo no sé quién es Dios, yo no sé cómo funciona ese gran satélite poderoso que dijo que los ojos de Él están puestos sobre los justos de la tierra. Esa es una instrumentación satelital espiritual, la más potente que nosotros conocemos. Dios observando, y eso es más potente que los 24 satélites que pueda tener Estados Unidos. Dios te está observando, y Él observa qué tipo de actitudes tú tienes. Pero como yo voy a ubicar a Dios dentro de esta generación, yo tengo que entender que a Dios siempre lo voy a ver hacia arriba. Dios siempre está sobre mí. Él va a bendecirnos no por lo que nosotros digamos, ni por lo que nosotros hagamos. Él va a bendecirnos por lo que Él es. Entonces es necesario que esta generación entienda, con todos los cambios que está teniendo, es necesario que esta generación comprenda que hay un Dios que tiene la misma esencia, y es la misma esencia del amor y la bendición, y tiene propósitos específicos. Número 2, saber quiénes somos nosotros. Porque a veces tenemos que desaprender muchas cosas. Y a veces también no sería tanto saber quiénes somos, sino saber quiénes no somos nosotros. Se acercaron una vez y le hablaron a Juan el Bautista y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que teníamos mucho tiempo de estar esperando? Y él dijo, no, yo solamente soy la voz que está clamando en el desierto. Pero detrás de mí viene uno. Él estaba bien ubicado. Detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus caitíos. Y Él, cuando venga, los va a bautizar a ustedes con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos creen eso esta mañana? ¡Aleluya! Eso es ubicación. Ahora, el Señor nos dice algo específico también. Identificar en dónde estamos. Parte de la activación de tu GPS es que tú tienes que saber dónde estás.
Muchas personas, cuando fueron utilizados para hacer un movimiento como los 5.5 millones de personas que iba a dirigir Moisés, el muchacho Moisés, que para ese tiempo tener 40 años no era absolutamente nada más que una juventud, pero ese muchacho tuvo que ser activado su GPS. ¿Cómo se le activó su GPS? Tuvo Dios que hacerle un llamado y mostrarle una zarza. Y tuvo que enseñarle dónde estaba y qué era lo que tenía que hacer. Porque le dijo, muchacho, quítate los zapatos. Quítate los zapatos. Porque el lugar donde estás, volvemos a la ubicación. El lugar donde estás parado es Tierra Santa. ¿Qué podía ver él? Polvo, piedras, tierra. Eso era todo lo que podía ver. Pero Dios no estaba viendo eso. Dios estaba viendo su pueblo. Dios estaba viendo a proyección, a futuro, su iglesia. Dios los estaba viendo a ustedes. Por eso le dijo, quítate los zapatos. El quitarse los zapatos significa, muchachos, vamos a despojarnos de lo nuestro. ¿Cómo te sentirías esta mañana si yo te digo, quítate los zapatos? Vamos a quitarnos todos los zapatos. ¡Oh, no, hermano! Si me los quito salen corriendo. Oh, no, yo no quiero que me vean mis pies. ¿Por qué? Porque para nosotros eso es muy íntimo, es muy nuestro. Ah, hermano, es que hoy no me puse calcetines, yo no uso. Sin embargo, Dios nos está diciendo de una manera espiritual esta mañana, quítate los zapatos, quítate el orgullo, quítate la soberbia. Porque quieres tú que Dios te muestre sus cosas, quieres tú que Dios te muestre sus proyectos, quieres tú ser bendecido donde quiera Dios te tenga funcionando, entonces es necesario que esa parte de tu vida muera, se elimine en cuanto a posición. Y por último, conocer el propósito divino. Y ahí entramos a esta parte bíblica que tiene usted en Efesios 1, capítulo 1, versículos 4 al 5, y subrayamos también el 11, en donde dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, recibiéndonos o habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oiga, qué tremendo esto. Cuando nosotros vemos esta parte de la voluntad de Dios, como que nos dieran un mapa en chino, porque la voluntad de Dios puede ser que una persona tenga 30 años dentro del evangelio, dentro del redil, y pueda ser que no sepa qué es la voluntad de Dios. El Señor nos habla de algo aquí, nos habla de la escogencia, cómo Dios escoge, cómo Dios elige. Y aquí nos habla de algo importante que lo relaciona Pedro y habla de la presciencia, no de la presencia, sino que la presciencia. Quiere decir que Dios sabe qué va a estar pasando de aquí a 5 días, de aquí al próximo minuto. Usted no sabe qué va a estar pasando, pero Dios sí lo sabe. Tiene una ciencia anticipada a la nuestra. Pero esa ciencia no significa entonces que a la hora de escogernos desde antes de la fundación del mundo, porque Él tenía un propósito para tu vida antes de que tú nacieras. Yo te tengo noticias. Por ejemplo, había un muchacho, que ese muchacho era quizá de las edades de ustedes, y él no sabía qué hacer, ni cómo entrar, ni cómo salir, según sus palabras. Pero el Señor le dijo algo importante que se lo dice a ustedes esta mañana. Le dice, muchacho, en el capítulo 1 de Jeremías, yo te estaba viendo, yo te estaba observando, antes que te formase, antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, yo ya te estaba viendo. ¿Qué significa esto? Que Dios tiene un propósito para nosotros desde antes que naciéramos. Por eso Dios no es que esté jugando con los hombres. Cuando le dice a Job, le dice, muchacho,
¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo la tierra? ¿Será que hay alguien que pudiera contestar esa pregunta? Porque son preguntas tan profundas. Y por supuesto que nosotros a los niños y adolescentes les decíamos, nosotros estábamos en la mente de Dios. Y eso es una realidad. Cuando Dios estaba haciendo, según Job, ese círculo, ese globo terráqueo en el espacio, ya estaba pensando en nosotros. Dios, cuando estaba haciendo la casa, ya estaba pensando y ya tenía el diseño tuyo y ya tenía el diseño mío. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esa potencia tan terrible y nos da un espacio corto en esta eternidad tan grande? Porque Él tiene un propósito y Él no va a descansar hasta que su propósito se cumpla en tu vida. Él no va a parar, el Espíritu Santo no se va a detener hasta que cumpla su propósito en tu vida. ¿Cuántos están dispuestos a que ese propósito se cumpla en su vida? Esto es maravilloso. Yo creo que por eso estamos aquí hoy. Ahora dice el Señor, por si usted no sabía esto, Jeremías 29:11, porque algunos dicen, bueno, ¿y el propósito cuál es? El propósito de Dios, yo te voy a dar un par de sobres, un par de postales, y no son navideñas, sino un par de postales que vienen de parte del cielo. La primera dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Visión 2020. ¿Sabe usted qué es Visión 2020? Levánteme la mano. ¿Quiénes saben que exactamente, realmente saben qué es Visión 2020? Uno. No me asusten. Bueno, Visión 2020, ese rollo como que se oye algo oscuro por ahí. Sin embargo, Visión 2020 no es otra cosa de cómo nosotros, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista iglesia, vemos a la iglesia de Dios de la profecía de aquí al año 2020. Eso es Visión 2020. Yo te hago una pregunta, de aquí al 2020, ¿cómo te ves? Hermano, yo no me miro ni aquí a un año, me puede decir. Porque no es en lo que tú piensas. Anoche te decía así la palabra. No es quizá, tú no piensas quizá de aquí a un año. Pero el Señor nos está lanzando de aquí al 2020. Y relacionado con lo que los oftalmólogos también ven, cuando tú tienes una visión perfecta, tú tienes Visión 2020. Ahora, esta parte, Dios nos está diciendo claro, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Yo sé muy bien, si alguien está, por supuesto, bien ubicado y sabe lo que quiere para tu vida, es el Señor. Ahora, el Señor te dice, tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Oiga eso, así te quiere ver el Señor, y que tengas salud. Cuando dice salud, no te está diciendo, yo no te quiero ver ni estornudar. No te está hablando de eso. Ahí te habla de salvación. Yo te quiero ver salvo siempre. Yo te quiero ver con gozo de salvación siempre. Que tú termines, cierto que acabo de estar predicando aquí en un área del Petén y les decía estas palabras. Estamos aquí en un terreno milenario. Aquí nosotros tenemos monumentos en Guatemala para los hermanos de Nicaragua y Belice, ya los voy a meter a clavos. Pero aquí tenemos monumentos nosotros de periodo clásico, preclásico y tardío. Hay elementos grandísimos que si ustedes vienen aquí y no van a Tikal, por ejemplo, no vinieron al Petén, ya los metí a problemas. Yo le dije a un hermano que no iba a decir esto, mire. Pero sabe una cosa, tenemos aquí, para los que no saben, a través del GPS se detectó algo importante aquí. Que aquí en el Petén, a 3 kilómetros aproximadamente de la frontera con México, tenemos la pirámide más grande del mundo. Se llama La Danta, allí en el mirador. Ahí no pueden ir porque son 3 días de camino por montaña, ni con su GPS, solo que se suban, si tienen de esos teléfonos se suben en él y se van volando. Pero de esos no hay. Entonces, ¿qué les estoy hablando de esta parte? El Señor te está diciendo algo. Él quiere no solamente verte como estás ahora, sino que Él quiere verte con prosperidad en todas las áreas.
¿Cómo crece una persona? Por lo menos conocemos 3 puntos claves en su área integral de lo que nosotros estamos hechos, lo que se enseña en la iglesia: tricotomía, alma, cuerpo y espíritu. Esas 3 áreas el Señor te las quiere ver desarrolladas completamente. Él quiere que tus sentimientos, que tu alma estén de lo mejor, que no hayan cadenas, y que tú digas igual que David: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él quiere ver tu alma saludable de esa forma, pero también tu cuerpo. ¿Cuántos corren aquí por lo menos su media hora al día? O por lo menos lo sueñan, ¿verdad? Porque Él también quiere ver tu cuerpo, nos debemos a eso. Imagínense una persona que va a enseñar, que va a ganar almas, que va a ser bendecido. Tiene que ser una persona que mantenga su cuerpo saludable, porque tiene que rendir mucho. Esta parte que estamos haciendo aquí es de alto rendimiento. ¿Quiénes se ponen las medallas en las Olimpiadas? ¿Quiénes se la ponen? ¿Han escuchado ustedes de qué se tiene que abstener Usain Bolt, por ejemplo, el hombre más veloz de la tierra? ¿Qué cosas no come? ¿De qué se abstiene para correr así en esas fracciones de segundo los 100 metros planos? Para subir a un podio y ponerse las medallas es necesario que tengamos mentalidad de atletas de alto rendimiento. Porque cuando Dios te da una bendición, no te va a dar una bendición más o menos o una bendición mediocre. Dios te dice aquí: tengo pensamientos acerca de ti y yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. El Señor no quiere ver gente triste. El Señor quiere ver muchachos alegres, contentos, bendecidos, que sean amables, personas que cuando lleguen a su colegio no se conformen con sacar menos de 90 puntos en su promedio. Ay, mamá, dijeron, si fueran venezolanos. Sí, ¿por qué? Qué maravilloso es que tú portes esta bandera o que portes esta bandera. Qué maravilloso es. Pero porque tú sabes que estás sirviéndole a un Dios de excelencia, un Dios que sus pensamientos son tan importantes acerca de ti, que cuando nos dio del cielo, no nos dio el ángel el último de la fila, no nos dio el ángel que no iban a extrañar en el cielo, no nos dio el ángel que tal vez tenía menos rango de servicio en el cielo, nos dio lo mejor que tenía. Se llama Jesucristo y Él está en tu corazón, ¿verdad que sí? Un Dios con excelencia, un Dios que nos dio y nos sirve de esa forma. Oh, esto es maravilloso cuando entendemos esos propósitos divinos del Señor. Ahora, hay una preguntona aquí que el hermano director de jóvenes me decía: vamos a hacer esta pregunta, porque Dios hace elecciones y a veces hace elecciones de las más irracionales para nosotros. En un campamento tuvimos a nuestro hermano obispo Mario Galindo, supervisor nacional de Guatemala. Perdón, fue en un congreso también, un congreso que se llamaba QBS, era un congreso nacional de jóvenes. Y él nos dio una lección de Biblia. Ustedes saben, los que lo conocen, es una Biblia con pies el hermano. Pero nos dio una lección de Biblia que nos dejó a todos, hasta la fecha estoy asombrado de esto. Porque cuando yo pensaba en el famoso Peter, en Pedro, yo decía: un señor con la barba canosa hasta aquí, enojado. Yo así pensaba. O cuando pensaba en los otros dos, decía: bueno, son unos señores cincuentones por ahí. Cuando él subió a la cumbre del monte Curratín, en donde habían aproximadamente 500 personas, y en esa cumbre, él hace esto con su dedo. Dice: usted, 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 usted y usted. Eligió a 12. Yo me los imagino, permítame imaginarme un poco. Yo me imagino a los 12 ahí parados. Solo de verlos daban pena. ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? Lo que nos asombró que decía nuestro hermano supervisor: el único que estaba ahí, que era mayor de edad, era Pedro. Y tenía aproximadamente 18 años. Los demás rondaban entre los 15 y 16 de los 12. Eso me asombró completamente. Porque estamos hablando de generaciones terribles. Y el Señor dice: vamos a agarrar un puñado de granos. Ni siquiera
van a hacer las espigas completas, ni siquiera van a hacer los campos completos, no, vamos a tomar 12 granos y los vamos a echar en la cumbre de un monte. Pero esos 12 van a hacer ruido como el Líbano, como los cedros del Líbano, unos cedros famosos hasta la fecha internacionalmente por la calidad que tienen. De esa cuenta para acá, esos 12, el 11, porque el Judas andaba ya pensando en dinero, de ese grupo todavía, imagínense, si los evaluamos quienes estaban ahí, estaba un incrédulo hasta no ver, no creer, dijo Tomás. Estaba el Pedro que se sentía el guardaespaldas de Cristo con su gran machete, totalmente desubicado. Cuando lo estaban jaloneando en Getsemaní, le tiró un filazo al cuello a Malco y porque se hizo a un lado le voló la oreja. ¿Qué quiere decir esto? Esa ubicación que tenían estos muchachos ahí, por supuesto ellos parados ante unas 500 personas no sabían ni qué estaba pasando, pero él lo hizo por dos cosas. Dice la Biblia, primero los estableció ¿para qué? Primero para que estuvieran con él. Segundo, para enviarlos a predicar. Anoche fui bendecido por este mensaje y era una urgencia que yo tenía donde estaba sentado allí. Porque yo no puedo ver esto de las células y no puedo ver todo lo que está pasando, los movimientos que se van a dar en el país y en el mundo desde el punto de vista empresarial. Va más allá. Esto va más allá de una organización que produce. Porque antes de que produzcas, porque antes de que el Señor te envíe a predicar, porque antes de que haya un movimiento y que lo va a hacer contigo, el Señor quiere que estés con Él. Y ahí te empiezo a ubicar esta mañana. Quiere primero que estés con Él. Porque los que han estado con Él, como aquel que se creía el guardaespaldas y lo negó, muchas veces, aún así, ese muchacho tenía algo especial. Tenía algo especial. Tan especial que aún cuando se estaba portando mal, le dijo a aquella muchacha, tú andabas con él. Tú estuviste con él. No, sí. Hasta el acento que tienes te delata. Nadie que ha estado con Jesús queda igual. Nadie que ha comido con el Señor sigue siendo la misma persona. Aun cuando se aleje, y yo te lo digo por experiencia, aun cuando se aleje, aun cuando no esté 100% sirviéndole al Señor, hay algo que te delata y es el aroma de la presencia de Dios. Eso te lo va a oler cualquier persona, los demonios y cualquier persona, porque eso te identifica. ¿Qué manera entonces esta pregunta? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Cómo elige el Señor? Romanos 9:16 dice así, oye bien esto, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué tremendo. Y aquí sentí hablarte de una experiencia personal de lo que ha sucedido con mi vida. Yo sé que aquí tengo muchachos que han trabajado conmigo por años en el ministerio de jóvenes. Dios permitió que trabajara 9 años en el país con los jóvenes. Por eso decía hermano Trevor ayer, porque cuando fuimos a Tegucigalpa, yo estaba trabajando el primer encuentro que tuvimos con nuestros hermanos. Dios permitió que lo hiciéramos ahí, el saludo y todo. Estuvimos participando los hermanos de Sayaché con la banda. Fue una bendición. Después de 9 años en una convención nacional, dijeron, bueno, hermano Mardo va a trabajar ahora con el ministerio de niños. Se me acercaron unos y me abrazaban, casi como dándome el pésame. Y yo solo los miraba, ¿no? Bueno, hermano, Dios lo bendiga, ya no voy a estar trabajando con los jóvenes. Yo les tengo noticias a ustedes. El Señor da llamamiento, no nombramiento. Y yo te lo digo ahora en el nombre del Señor para que tú te lo lleves en tu corazón.
en este tiempo que no he tenido el nombramiento nacional de jóvenes, si yo hago estadísticas, es cuando más he trabajado con jóvenes. A donde quiera, seminarios, campañas, actividades con jóvenes. Entonces entendí algo: Dios es el que te ubica, Dios es el que te pone. Porque yo conocía personas, hablábamos ayer precisamente con unos hermanos, personas que cuando ven un puesto, una posición, como decía el hermano Trevo una noche, todos le tiran a esa posición, todos. Quieren, sí, yo quiero estar ahí, para que digan, el tiempo es para el director nacional de jóvenes, el tiempo es para el director de área, pasa y todo, bravo. Muchas personas le tiran a eso. Yo te digo eso esta mañana, cuando tú piensas así, tu GPS está funcionando mal. Porque el Señor de las posiciones y de los llamados que está llamando aquí el Señor y lo está exponiendo aquí hoy en el nombre del Señor, no es el que diga, a mí, yo quiero, dame eso, a mí. No, es de quien Dios tiene misericordia. No es el que es más pilas para hablar, no es el que es más carismático, no es el que tiene más don de gentes, es de quien Dios tiene misericordia. Por eso el profeta no lo entendía, se paraba a hablar y la gente se reía, se paraba a hablar y todos iban maltratándolo, metido en un hoyo, no entendía, hasta que Dios le dijo, muchacho, yo te estaba viendo. Por eso es que él dijo una vez, yo ya no predico, ¿para qué? ¿Para qué voy a predicar? Mejor me senté, dijo Jeremías, y dije, ya no predico más, esta gente es necia, dura, piedra, nada, ya no más. Pero cuando yo me senté, dijo, entonces yo sentí un fuego que me llegó a los huesos, me levantó y cuando menos lo pensé, ya estaba predicando otra vez. Cuando yo entiendo entonces que el Señor nos dice aquí, porque ya vamos entrando al corazón ahora, de 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo personalmente, humanamente, no puedo impresionar a Dios. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo venir aquí y hacer algo y Dios quedó impresionado por lo que hice. Jesús no se impresionó porque era caro el perfume que llevaba la mujer que le bañó los pies. A él no le qué rico huele Paco Rabanne. A él no le impresiona en qué viniste aquí a este congreso. A él no le impresiona la marca de tu camisa, ni la marca de tus zapatos. Eso no impresiona al Señor. Y vamos a empezar entonces a que empiece a tirar lucita verde tu GPS esta mañana. ¿Quieres tú impresionar al Señor? Solo muéstrale tu necesidad. Porque eso era lo que pasaba cuando Jesús andaba caminando. Aquellos ciegos gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Shh, cállese. Estás importunando al maestro. ¿Cómo hablas de esa forma? Pero cuando les decían eso a ellos gritaban más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia dice que Jesús se detuvo y dijo, tráiganme esos muchachos. Y cuando lo llevaron ahí, hizo esa pregunta como le hizo a algunos enfermos, ¿ustedes qué quieren que haga por ustedes? Muy pocas veces el Señor le dijo a alguien en la Biblia esa pregunta y le hizo esa propuesta como la de Salomón, le dijo, pídeme lo que quieras. El Señor no te va a hacer nunca eso, ni te va a decir nunca eso, a menos que Él mire que tu GPS está en luz verde. Se va a acercar contigo y te va a preguntar, bueno, ahora sí muchacho, ¿qué es lo que quieres? Porque sabe que cuando tú pidas y tengas su corazón, entonces vas a pedir cosas conforme al corazón de Dios. Hay cosas que todos queremos, pero el Señor no nos da lo que queremos, el Señor nos da lo que necesitamos. Esta parte importante de la Biblia es necesario que tú entiendas del conocimiento mutuo. Hay una
hay un diálogo que se hace allí, porque si tú no sabías, a Jesús le interesa mucho tu opinión acerca de Él. Él hizo una encuesta y le dijo a los discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y empezaron a decirle, unos dicen que eres Juan, otros que un profeta, y empezaron a hacerle el listado. Ok, eso es lo que la gente dice. Ahora la pregunta es, si ustedes tienen ese conocimiento mutuo, en el libro de San Mateo, en el 16, dice el Señor, le dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Es otra opinión. ¿Qué opinión tienen en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad de Jesús? Algunos lo comparan con el Che Guevara, otros lo comparan con Buda, otros hacen comparaciones tan exóticas por ahí y dicen que fue un gran maestro. En el Discovery Channel y en el History sacan a un Jesús bien feo, así todo, que ellos dicen que así era la cara, muy feo. Jesús, dice la Biblia, que es señalado entre 10,000. Es hermoso, es precioso. Él está aquí esta mañana, yo lo siento. Cuando yo empiezo a hablar así de Jesús, yo siento su presencia. Él está aquí, 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 aquí. Y te hace esa pregunta, generación, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? ¿Qué opinión tienen ustedes? Porque tú no puedes tener la opinión del director nacional. Hermano Trevor, fuimos bendecidos anoche, pero tú no puedes tener solo la opinión de lo que dice hermano Trevor. Tú tienes que tener tu opinión de Jesús. Y ahí empiezas a ubicarte en el nombre del Señor. ¿Sabes tú realmente quién es Él? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Será que tú solamente piensas en Él cuando sabes que no estudiaste mucho y la evaluación está seria? Yo me recuerdo una vez en una evaluación, estaba una muchacha detrás de mí haciendo una oración terrible. Cuando estaba estudiando magisterio, tremendo, ella estaba haciendo una oración, pero fuerte. Señor, ayúdame, mira, ilumíname. Y era una tremenda oración que estaba haciendo atrás de mí. Y yo la oía. Cuando dieron los resultados, sacó 15 de 60. La Biblia dice que el Espíritu Santo va a venir y nos va a recordar todas las cosas. Nos va a recordar las cosas de Jesús. ¿Qué es recordar? Recordar quiere decir que va a tener un retroceso, pero de algo que tú ya tienes. Oye bien, porque aquí hay una sacudida para ti esta mañana. Dios no trata con haraganes. Y bromeamos con la gente que tenemos cerca. Los haraganes ni el diablo los quiere. Porque los hijos del diablo pasan trabajando. Aleluya. Veo que ahora sí despertaron varios. Eso es para que despiertes. Aleluya. Dios trabaja, dijo uno de los ministros que el Señor utilizó para trabajar en una de las iglesias más grandes de Guatemala, iglesias neopentecostales. Dios trabaja con gente ocupada. Levánteme la mano quienes laboran aquí, quienes tienen un trabajo secular. Levánteme la mano, no el dedo, la mano, y manténgala levantada. Amén. Levánteme la mano quienes estudian. Siempre déjenlo los que trabajaban también. Amén. Dios les bendiga. Trabajan y estudian, levanta las 12 el hermano. ¿Sabe una cosa? Pero ¿cómo Dios nos llama a nosotros? ¿Por qué Dios nos elige a nosotros? Porque Dios trabaja con gente ocupada, porque sabe que el tiempo que le vas a dar al Señor es una ofrenda. Es realmente de calidad. Terminaste tu día laboral y sigues trabajando para el Señor. Y cuando mezclas los dos, qué maravilloso. El Señor nos está diciendo, no es por tus obras, muchacho. No es por lo que tú hagas y digas. Allá afuera sí se maneja esa cultura. Porque la cultura que se maneja afuera es que vistes, que hablas, que no hablas, con quién te relacionas, tienes que tener contactos para entrar a la empresa. Pero Dios te pone y te va a dar, y oye bien, porque ahora viene, si tú puedes llamarle así, una palabra profética sobre ustedes esta mañana. Dios te va a dar cosas que nunca te imaginaste. Dios te va a poner en lugares en donde nunca pensaste estar. Dios te va a llevar a ganar gente que nunca te imaginaste. Cuando tú sueltes la palabra que Él va a poner en tu boca, entonces van a suceder cosas frente a tus ojos.
las cadenas se van a romper, los hogares van a ser restaurados, los jóvenes van a dejar los vicios, las prostitutas van a dejar su vida. Cuando tú como generación que sabes quién es Jesús y sabes quién tú eres, entonces va a haber un movimiento. Esta palabra recíbela en el nombre de Jesús, captúrala en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por eso viniste aquí a este congreso. El Espíritu Santo te tiene aquí para que recibas esta palabra. Oye bien esto, por favor. Hay muchachitos anónimos en la Biblia. Una vez llegaron a la casa y dijeron: pum, pum, buenas tardes, la Iglesia de Dios de la Profecía le visita. Vamos a tener una escuela bíblica en el barrio tal y tal. ¿Habrá aquí algún muchacho? Le dijeron a una señora: ¿habrá algún muchacho aquí que quiera estudiar? ¿Usted no tiene alguna persona? Y dice esa persona: ahí hay uno. Y era yo. A mi mamá le hicieron esa pregunta. Gente que se tomó la molestia de ir a la casa donde no éramos cristianos y llegó y preguntó. Desde esa vez yo quedé cautivado, quedé enganchado. Hasta que a los 12 años me entregué a Cristo. Y a los 12 años y medio me administraron el bautismo. Y ahora cuando yo veo lo que ha estado pasando en mi vida, yo observo mucho a estos muchachitos que ni aparece su nombre en la Biblia, que nadie los tenía en su GPS de ese tiempo, si es que hubiera habido. Ninguna persona, y si usted lo busca y lo rebusca, no va a haber nadie que le diga el nombre, ni un teólogo le va a decir el nombre de aquel muchachito que Dios utilizó para darle de comer a 5,000 con su refacción. Nadie sabe de ese muchachito, el nombre nunca se supo, pero Dios lo tenía en su GPS, Dios lo tenía preparado. Su satélite estaba sobre aquel patojito que llevaba aquella bolsita, yo no sé si de tela o su canastillo, pero Dios lo utilizó de esa forma. Y él alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que casi siempre son los que más hay en una reunión. Hay otra persona que es anónima en la Biblia que nunca se supo, y es aquella jovencita que fue raptada por soldados sirios de esos lugares en donde habitaba con su familia en Israel, y fue llevada cautiva. Parece como que al traspasar una frontera, los que traspasaron frontera y traen su teléfono, como que no lo pueden usar en Guatemala. Cuando yo voy a Honduras, allá tengo que hacer otros trámites para tener señal telefónica. Y esta muchacha cruzó la frontera, esta niña cruzó la frontera, pero al cruzar la frontera ella llevaba su GPS activo y llevaba la palabra de Dios en su corazón. Y cuando estaba allá sirviéndole al ministro de la defensa de Asiria, cuando oyó que había un problema en esa casa tremenda, en ese momento abrió sus labios y dijo: si llevaran a mi Señor allá a Israel y ahí lo llevaran ante el profeta, mi Señor sería sano. Estamos hablando de Naamán. Esa jovencita nunca se supo su nombre tampoco, pero Dios la tenía activa en su GPS. Bendito sea Dios. Eso es lo que pasa contigo. Eso es lo que Dios quiere decirte esta mañana. Yo estoy aquí parado, no sé ni tu nombre y no hace falta. Puede ser que te vayas de aquí sin darle la mano a uno de la administración. Puede ser que te vayas y nunca abrazaste quizá hermano Trevor y hermana Eileen. Puede ser que nunca lo hiciste. Pero hay uno que se llama Señor Espíritu Santo y Él te conoce, Él te está abrazando, el que está sobre nosotros. Oh, Él está aquí esta mañana. Él sabe quién tú eres. Y sabe, dijo el pastor Paul Yonggi Cho de una de las iglesias o la iglesia evangélica más grande del mundo: Dios no tiene hijos favoritos. Esta parte que encontramos de la posición, llévatela grabada. Usted me va diciendo con el tiempo cómo vamos, por favor, hermano. Vamos bien. Amanecemos, ¿verdad? Primera de Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia. Ahora sí entramos directo. A unos puso Dios en la iglesia. Yo encuentro una diferencia. Desde hace 30 años quizá, se hacía una diferencia entre laicos y ministros en la iglesia. Un laico es una persona que va, participa, canta, ofrenda, va con su Biblia. Eso es importante, porque aunque estemos en un lugar turístico, no venimos a turistear, trajimos Biblia. Ay, van dos. Pero sabe una cosa, la verdad es que cuando hablamos de administración hay otras exigencias.
Usted miraba que cuando Dios iba a buscar gente, no buscaba a cualquier gente. Si buscó a Saúl, como decía nuestro hermano, fíjese que cuando yo lo oía y decía, Dios mío, ¿cómo estás administrando este congreso? Porque son partes clave de esta enseñanza. Si buscó a Saúl, mire, Saúl dice que de los hombros a la cabeza no había ni uno igual que él. Lo puede interpretar de muchas formas. Puede ser que tenía un parecido excelente, pero pudo haber sido también una persona sabia, inteligente, un científico, un estratega militar, lo que Dios necesitaba en ese tiempo. Pero algo me llama la atención de David, porque David no lo escogió así el Señor. A David lo puso el Señor de otra forma. ¿Y qué otra forma? Si usted estudia la vida de David, va a encontrar que David tenía 7 atributos. La perfección de Dios. Cuando preguntaron, porque aquel hombre estaba mal, estaba ya endemoniado, y necesitaban algo para que se moviera de su vida esos demonios que lo atormentaban, entonces dijeron, conocemos a un muchacho. Y empezaron a describirlo. Él es hermoso. Así describieron a David. ¿Cómo decimos en Guatemala? Era fisiquín. Así dicen los muchachos. Era bien parecido. Era hermoso. Era hábil. Es un músico talentoso. Así lo describieron. ¿Y sabe cómo lo describen? Y me ponen que pensar eso, porque dice, es un varón de guerra. Y nunca había estado en el ejército. Si hubiera sido latinoamericano, hubiéramos dicho, es de armas tomar. Es una persona que no se puede mucho bromear con él, porque ya se tiene que ver qué va a pasar. De esos 6 atributos humanos, era un currículum tremendo. Ya hiciste tu currículum de vida. El currículum de David tenía 6 atributos, unas habilidades humanas terribles. Pero el 7º es el que me llama la atención. Porque la descripción que dieron aquellos servidores en el palacio fue el 7º. Y Jehová está con él. Y Jehová está con él. Ese está significa posición. Jehová está con él. Entonces yo te vengo a decir esta mañana aquí y en el Congreso para jóvenes, Dios no es igual que don Francisco de Sábado Gigante, un especialista en la improvisación. Él en su programa tiene algo que no le sale, lo improvisa inmediatamente. Yo quiero decirte esta mañana, Dios no improvisa nada. Él tenía la hora, el minuto y el segundo para que tú te sentaras ahí y oyeras esta palabra. Porque Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Y es un plan con propósito. Hasta las cosas que tú piensas que te sirven para dañarte, eso va a ser tu bendición. ¿O no dice eso la Biblia? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Absolutamente todo hicieron para que David, el terreno estaba programado por el diablo para que David fracasara. Todo estaba programado. GPS voy a activarlo yo. Samuel el profeta. Terrible profeta, el último de los profetas. El adjetivo sobre Samuel era que no había dejado caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Dios habló con él cuando era un muchachito, antes que la lámpara de Dios se apagara en el templo. Y ahora era un profeta. Lo que él decía cuando él hablaba a todos, porque sabían que Dios iba a hablar. Entonces viene él, agarra su botija de aceite, porque se activa el satélite espiritual y le dice, vas a ungirme rey. Y va con su botija y su cuerito de aceite. Y según él, yo voy activo con mi GPS. Y aparece el más grande de los hijos de Isaí. Y él empieza a ver su GPS. Este es. Se levanta, equivocación. Porque el satélite poderoso espiritual le dijo, ese no es. Ese no es. Aparece el otro hijo, bien amable, no, ya tomó agua, Samuel, venga. Y empieza, mire, se siente bien aquí. Uy, qué amable, qué don de gentes, este es. Ahora sí, cuando iba a destapar el aceite, el Señor le dice otra vez, ese no es. Ya cuando pasaron los otros, ya no muy se animó el Samuel. Y pasaron todos. ¿Y ahora qué? Pero si ya pasaron todos y yo no he usado el aceite. Y le dicen entonces a Isaí, Samuel, ¿ya están todos?
Porque ya todos sentados, listos, manos lavadas, la sopa servida. Ya están todos. Ah, dijo Isaías, falta uno. Pero ese allá anda, cuidando las ovejas, ese anda lejos. A ese lo tengo haciendo el trabajo quizá de menos rango. Allá lo tengo, dice la Biblia que estaba detrás de las ovejas. Me llama mucho la atención también, porque un pastor siempre está delante de las ovejas, pero David, dice la Biblia, estaba detrás de las ovejas, cuidando las ovejas. Entonces viene la palabra, ya no de Samuel, sino que de ese gran y poderoso Dios que conocemos. No nos vamos a sentar a la mesa si Él no viene. No nos vamos a sentar a la mesa. ¿Ya te diste cuenta de lo que Dios te está diciendo esta mañana? Va a haber una explosión evangelística terrible, y yo ya la veo venir sobre el país. Pero Él no quiere dejarte que todos estén comiendo y tú no estés sentado a la mesa, porque eso es para tu vida también. Yo vengo de una generación, y esa generación vengo a compartirla hoy aquí con ese poderoso chip. Yo no puedo prescindir de ese poderoso chip que está en 1 Corintios 3:16, y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 20.200 kilómetros tiene aproximadamente los satélites de nosotros, metros, 20 kilómetros con 200 metros. Y se hace una triangulación para recibir esa señal de GPS para cualquier elemento que sea en los automóviles o en los teléfonos. Se hace una triangulación que me llamaba mucho la atención también, porque las comunicaciones se manejan vía satelital de 3 lados. Tiene que hacerse así porque no hay otra forma para que te localicen. Nosotros sabemos que la Biblia habla de un Dios trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se dio por nosotros, el Padre lo recibió y le dio esa corona gloriosa. Pero es necesario que tú tengas algo en tu vida integrado, que se llama el Señor Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es importantísimo, y es un mensaje que yo no puedo engavetar. El diablo quisiera que yo lo engavetara y no lo predicara y no lo dijera. Hay personas que dicen: hermano, si esto lo puedo dominar yo, son sentimientos solamente, son emociones solamente. Yo te quiero decir algo esta mañana: el día que tú trates de controlar tus emociones, estás quizá dentro de una caja y te están velando, porque solo los muertos no tienen emociones. Nosotros los humanos sí tenemos emociones. Nosotros decimos amén, gloria a Dios, aleluya, aplaudimos, nos gozamos, gritamos, porque tenemos emociones. Pero cuando te hablo del chip integrado, que es el Espíritu Santo, eso va más allá que tus emociones y las mías, porque es el detector poderoso que tiene Dios para integrarse contigo y para bendecirte. Por eso es que estaban aquellos 120 después de 500 que vieron que Él se fue, y los ángeles dijeron: así como se fue, así va a venir. De esos 500, 120 quedaron en una casa como esta, en un redondel como este, en un momento esperando. Yo no sé qué tan difícil es estar en un servicio donde no se sienta nada, pero ellos pasaron aproximadamente una semana y no pasaba nada. Pero cuando ellos estaban en esa situación, esos 10 días que estuvieron esperando de una manera terrible, entonces dice que empezó a soplar un viento recio, empezó a soplar como nunca había soplado, y empezó a llenar la casa, y se oyó un retumbo que los que estaban hasta allá abajo tuvieron que irse corriendo a ver qué estaba pasando. En ese tiempo los chinos no habían inventado la pólvora ni la dinamita. Hubo un estruendo terrible, y cuando llegaron a ver, encontraron que adentro habían 120 personas hablando lenguas, que cuando se miraban uno con el otro, miraban su chip espiritual encendido, porque miraban lenguas de fuego sobre sus cabezas. Eso es lo que yo miro con tu generación, ese movimiento del Espíritu Santo. Dios no va a mover evangelismo a menos que no esté lleno del Espíritu Santo, a menos que no haya un movimiento del Espíritu Santo. Dios no hace las cosas al revés, que cuando ya estés trabajando, entonces te va a llenar. Primero dijo el Señor: no se me muevan de ahí hasta que no sean llenos,
hasta que no haya venido esa promesa. No se muevan de ese lugar. Entonces vamos a ir y vamos a estar en la posición que Dios quiere que estemos. Dios tiene una posición para tu vida, y Él puso en la iglesia personas para ser apóstoles, profetas, maestros, hacedores de milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No te importe dónde Dios te va a poner. No importa que Dios no te vaya a poner quizá en uno de estos, pero lo que sí interesa es que Dios es el que te va a poner. Y cuando Dios pone una persona, Él no lo deja ahí para ver cómo salen las cosas, porque en la posición que Dios te pone, Él no te abandona nunca. Él jamás te va a dejar tirado. Te estoy hablando de un Dios que cuando te unge, te bendice, y aun cuando estés detrás de las ovejas, aun cuando seas una persona anónima, vas a resultar cantando, así como ese coro después que cantaba David y lo cantamos nosotros. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona, me dio vestido real, aleluya, puso mis pies sobre peña, me sacó de la oscuridad y me tiene ahora aquí comiendo con la gente principal de mi pueblo. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios va a hacer contigo. Dale ese aplauso esta mañana, fuerte, 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 fuerte. Esa es la generación del Señor. Dios les bendiga. Esto es para ustedes. Reciban, llévenlo, creyendo que Dios tiene cosas grandísimas para su vida. Dios no piensa en pequeño, Dios siempre piensa en grande. Por eso es que te están costando algunas cosas y quizás no lo entiendas ahora, pero a Dios no es para entenderlo, Dios es para creerlo, Dios es para vivirlo. Dios les bendiga.